Vamos ahora al siguiente panel denominado el valor económico del agua en el desarrollo sostenible. Vamos a invitar a sus disertantes a subir al estrado. El ingeniero Damián Costamagna, presidente de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, es ingeniero químico por la UTN y cursó la maestría en Políticas Públicas y Desarrollo. Se desempeñó como director provincial en Calidad y Control Técnico, desde donde promovió el programa de gestión de efluentes con fortalecimiento industrial. Desde 2021 forma parte del directorio de la Autoridad del Agua, donde actualmente ejerce la presidencia. Y también la magíster Natalia Morales, contadora pública nacional, magíster en gestión financiera del sector público, diplomada en dirección de proyectos, en control y auditoría del sector público, en gestión de contrataciones públicas y en desarrollo de competencias organizacionales. Quien moderará este panel es el ingeniero Jorge Castellano, presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, a quien invitamos también a subir al estrado. Bueno, buenos días. Jorge se tuvo que ausentar por un momento, así que voy a ser yo el moderador. Muchas gracias por estar aquí presentes. Acaba de llegar Damián Costamagna desde La Plata y Natalia Morales desde Mendoza nos visita, así que muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. El panel, el valor económico del agua en el desarrollo sostenible. El valor económico del agua representa su escasez, su costo de oportunidad y los beneficios de su uso en sectores como la agricultura, la industria, el consumo humano. Aunque vital, su precio en modo solamente refleja el costo de potabilización y distribución, ignorando su valor intrínseco y su impacto ambiental. Las dimensiones de la valorización son de uso directo, costo de oportunidad, valor ambiental y valor del no uso. El impacto macroeconómico, la inversión pública, seguridad hídrica y desarrollo sostenible. Desde Naciones Unidas se promueve explicitar estos valores económicos para evitar el derroche y la degradación. Le preguntamos a Damián, ¿qué estrategias o plan de acción implementa la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires para evitar el derroche y la degradación del recurso hídrico subterráneo en el territorio provincial? ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. En primer lugar, José Luis, y bueno, extenderle también el saludo a Jorge por el reconocimiento, por mantener de nuevamente un nuevo año este Congreso de Ingeniería y poner esta cuestión del valor económico del agua en el desarrollo. No sabía que era preguntas y respuestas la dinámica, así que vamos a ayornarnos. ¿Qué está haciendo la provincia de Buenos Aires? Me parece que antes de hablar de qué está haciendo la provincia de Buenos Aires es necesario poner en valor el título de este panel, ¿no? El valor económico del agua, porque en la situación en la que está el mundo, no el país solamente, evidencia que el agua es un bien estratégico, no solamente de la cuestión ambiental, ¿no? Porque uno a veces cuando habla de recursos naturales plantea siempre las discusiones en el marco de un paradigma ambiental, pero me parece que la cuestión del agua tiene que ser abordada en forma integral desde una cuestión obviamente ambiental, desde la preservación de un recurso estratégico, pero también principalmente desde una mirada humana, porque es un derecho humano declarado por las Naciones Unidas, pero también, y que es lo que nos convoca hoy en este Congreso, que es la industria alimenticia, desde el punto de vista de un insumo estratégico para el desarrollo de la actividad industrial, y en este caso particular de la actividad industrial asociada a la producción de alimentos. Y en eso me parece que, ¿en qué está haciendo la provincia de Buenos Aires? Lo que está haciendo está
abordando el cambio de paradigma también que está habiendo en cuanto a la cuestión del agua. Estamos pasando de un paradigma de la abundancia a un paradigma de la escasez, ¿no? Donde se pensaba que el agua era un recurso infinito, donde nosotros eso lo evidenciamos en el estado de los recursos hídricos de la provincia de Buenos Aires. El año pasado me acuerdo que habíamos hablado de lo que fue la historia, por ejemplo, de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Una cuenca que fue la protagonista en la génesis de la historia de este país, porque es donde salían las exportaciones del cuero y de la producción agropecuaria, donde esa era una cuenca que se utilizaba como un colector de los desechos, ¿no? Inicialmente como desechos de los saladeros, después de los frigoríficos, después de las actividades industriales que se fueron radicando al margen de la cuenca y de los desarrollos urbanos. Pero estamos en un proceso de empezar a tener que administrar no la abundancia, sino la escasez. Y esto lo evidencia sobre todo el sector alimentario. Nosotros en el año 2023 finalizamos la peor sequía en 70 años en la historia de este país. Una sequía que generó una pérdida de exportación de divisas en casi 16.000 millones de dólares. Se perdieron 6,3 millones de hectáreas de producción agropecuaria, cuando las hectáreas que hay en la provincia de Buenos Aires de producción agropecuaria son casi 24 millones de hectáreas. O sea, estamos hablando de casi del 30-40% de las hectáreas de la provincia de Buenos Aires que improductivas totalmente por la escasez de agua. Y con las consecuencias fiscales y políticas de eso, ¿no? Porque ahora que está tan en boga hablar del déficit fiscal y el superávit fiscal, bueno, en el 2003 tuvimos un déficit fiscal producto de esta merma en las exportaciones de la producción agropecuaria, que si lo pensamos ahora con el boom que hay, por ejemplo, con Vaca Muerta en el 2025 representó 11.000 millones de dólares. O sea, todavía está por debajo de lo que fue la pérdida de lo que se tuvo en el 2023. Y bueno, las consecuencias políticas que tuvo eso fue una devaluación, fue la cantidad de tipos de cambio que había, el tipo de cambio, el dólar soja, el dólar turista. Bueno, porque obviamente que se puso en primacía no ir a ese superávit fiscal que se busca a costa de cualquier cosa, sino se tuvo que ir a un déficit fiscal porque se tuvo que priorizar el seguir manteniendo, por ejemplo, la obra pública que hoy está detenida por el gobierno nacional. Una obra pública que afecta la generación de miles y miles de puestos de trabajo y más al rubro que hoy nos convoca, que es el rubro de la ingeniería. Y en ese término, desde la provincia de Buenos Aires arrancamos un proceso de actualización del canon de agua, ¿no? Para ir yendo puntualmente a tu pregunta en cuanto al valor económico, ¿qué está haciendo la provincia? Bueno, la provincia de Buenos Aires desde el año 2012 no actualizaba el valor del canon de agua. Hasta hace 2 años el valor del canon de agua, yo la veo a la colega que es de Mendoza y no te rías de lo que voy a decir, pero el canon en la provincia de Buenos Aires del agua era de 0,1 peso el metro cúbico. Hasta hace 2 años. Irrisorio. Inviable, digamos, poder gestionar los recursos hídricos poniendo el valor de un recurso estratégico para el desarrollo nacional en 0,1 peso el metro cúbico. Bueno, afortunadamente hicimos todo un trabajo, por mandato obviamente de nuestro gobernador Axel Kicillof y nuestro ministro de Infraestructura Gabriel Catopodis, donde en febrero de este año se firmó un decreto donde se modificó la fórmula. Era una fórmula que inclusive tenía una componente polinómica que cuando se sobrepasaba determinado valor de los 300.000 metros cúbicos de utilización, el valor bajaba. O sea que se premiaba la sobreexplotación del recurso hídrico. Y bueno, en esta nueva fórmula, como lo está abordando la provincia de Buenos Aires, se
Se comprenden varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, que no hay un único valor de canon a comparación a lo que era antes, porque este difiere de acuerdo a la actividad económica del cual está haciendo uso. El valor del canon de agua es distinto para la actividad industrial, para la pyme, para un desarrollo urbanístico, para la actividad minera, para el sector energético y para también lo que es la industria de servicios de lo que es el abastecimiento de agua potable y el tratamiento de líquidos cloacales. Eso por un lado. Después también hay una compensación en el valor del canon si la empresa o el desarrollo o el actor que esté haciendo uso del recurso hídrico posee caudalímetros para poder empezar a medir, ¿no? Porque la mayor parte de las industrias no tiene caudalímetros para poder medir lo que se está utilizando. Entonces, si esa industria tiene un caudalímetro, bueno, hay una compensación en el valor del canon. Para el caso de las energéticas, que por lo general hacen uso del recurso, pero después lo vuelven a reinyectar a la fuente de la cual lo sustrajeron, también hay una compensación. Y bueno, eso desde que se tomó la decisión de firmar, que nuestro gobernador tomó la decisión de firmar ese decreto, nunca nadie en el organismo había venido a hablarnos del valor del agua. No voy a dar nombres de empresas, pero con un valor superior a los 30.000 metros cúbicos por día, pagaba un valor cercano a los 8.000 pesos, 16.000 pesos por mes de agua, ¿no? Obviamente que ese valor, después del canon, se incrementó y se acercó al organismo a preguntarnos que le llamaba la atención lo que estaba pagando de agua. Y nosotros dijimos, a nosotros nos llamaba la atención lo que pagabas antes de agua. Porque pagar 16.000 pesos de agua por usar más de 30.000 metros cúbicos de agua por día es llamativo. Pero más allá de esta cuestión particular, hubo distintos sectores industriales, distintas cámaras industriales que se han acercado al organismo para empezar a tratar este tema. Y bienvenida sea la discusión, bienvenido sea si hay que rever alguna cuestión, se revé, o también si hay que rever los caudales que tienen declarado, porque claro, antes por ahí tenían un caudal declarado que le daba lo mismo, si lo que se pagaba era exactamente lo mismo. Entonces, bueno, bienvenida a esa discusión, bienvenida a esa apertura, y siempre dejar en claro que acá nosotros desde la Autoridad del Agua y particularmente desde la provincia de Buenos Aires no tenemos la vocación de frenar el desarrollo por una cuestión de poner en valor un recurso estratégico, sino más bien todo lo contrario. Lo que se busca es garantizar ese desarrollo, preservando la calidad y la cantidad de ese recurso hídrico para esta generación y para las que vienen, porque en esta época en la que estamos, donde están cambiando muchos paradigmas, está cambiando también me parece que la configuración económica del país. Era un país donde el 50% de la producción industrial y del valor agregado se generaba en la provincia de Buenos Aires, y hoy hay muchos desarrollos en todo lo que es la cordillera, todo lo que es la Patagonia, con el sector minero, con también el sector de la generación de datos y de inteligencia artificial, que hacen que el agua es el recurso, es el insumo principal para su desarrollo. Y bueno, me parece que como Estado tenemos que estar a la altura de garantizar que esos desarrollos se establezcan y crezcan y generen empleo y se radiquen en este país para que este país sea cada vez más grande, pero siempre garantizando la preservación de la cantidad y la calidad del recurso hídrico, que es la fuente de vida de la humanidad, básicamente, y de este planeta. Así que en eso estamos. Bueno, muchas gracias, Damián. Al final de las dos exposiciones, quien quiera hacer alguna pregunta, pásensela al asistente, así se las consultamos a los expositores. Ahora le damos la palabra a Natalia. La provincia de Mendoza gestiona el agua a través de la Dirección General de Irrigación. Hace más de un siglo la provincia cuantifica el recurso hídrico y otorga cuotas a todos los sectores consumidores. Pregunta, ¿cuáles son los mecanismos que permiten cuantificar el recurso? ¿Cómo se implementa el régimen de cuotas? ¿Y cómo afecta el cambio climático y el crecimiento demográfico a la actualidad de la gestión hídrica?
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir este panel y celebro que el tema del valor económico del agua sea agenda transversal en todo tipo de sector profesional. Creo que, como decía Damián, el agua atraviesa absolutamente toda la actividad humana, no solo la industrial, la social, la ambiental, la económica, y creo que es momento de poner en la mesa este debate y hablar no solo del valor económico del agua, sino de hablar de algunos conceptos que son más tangibles y a los que estamos en algún punto hoy gestionando en estos espacios. Hablar de costos, hablar de precios, hablar de tarifa y luego hablar de valor económico. El Departamento General de Irrigación históricamente es el organismo que tiene a su cargo con jerarquía constitucional la administración del sistema hídrico para la provincia de Mendoza. Este sistema hídrico se conforma por 6 ríos, donde hasta no hace muchos años el principal consumidor, con un porcentaje que superaba el 90%, era el uso agrícola. Claro. Hoy ese porcentaje ha bajado, está en el 85%. Ese 5%, donde más se nota la baja en el uso del suelo y consecuentemente el uso del agua, tiene que ver con que muchas familias que tradicionalmente tenían unidades productivas y tenían viñedos, frutales, hoy han vendido esos terrenos y son emprendimientos inmobiliarios, que les da otro rédito. Entonces nos encontramos en algunas zonas, sobre todo en la cuenca del río Mendoza, que es la cuenca del oasis norte de la provincia, atravesando ese proceso de transición donde el uso del suelo ya no está destinado como hace 20 años a la producción agrícola. Producción agrícola que también se está viendo obligada a pensar en una reconversión. No es la idea compartir la presentación completa, pero quería mostrarles esto. La provincia de Mendoza, el 97% del agua que tiene para todos los usos es de origen nival. Si en Mendoza no nieva, no tenemos agua. El sistema de conducción, a partir del agua de deshielo, a partir de octubre o noviembre, es conducido a embalses o diques y de ahí pasa a un sistema de distribución. Si ustedes se fijan, desde el año 2011 a la fecha empezamos a tener algunos estadios meteorológicos que nos llevan a hablar ya de una sequía como una situación eventual, sino como una nueva normalidad. Y esta merma en el recurso hídrico lleva a que muchas veces al productor no le llegue la cantidad de agua que le llegaba antes, porque es menos la oferta. Nos llevó a cambiar este paradigma. Antes gestionábamos la oferta, había mucho agua, mucha nieve, entonces el Departamento General de Irrigación distribuía la oferta. Hoy estamos pensando en una distribución a la demanda en función de, por ejemplo, el tipo de cultivo. Y muchos productores hoy están transformando sus unidades productivas, levantando quizás la tradicional espaldero de viñedo y yendo a otro tipo de producción, como puede ser la alfalfa, el pistacho, otro tipo de producción que tiene un consumo menor, un consumo estacional que se puede manejar de otra manera, porque a veces el agua, al ser escasa, no se puede disponer de la cantidad, del caudal necesario para un producto como puede ser el tomate o el viñedo. Entonces, ese cambio de paradigma a nosotros nos ha llevado a repensar no solo una forma de distribuir el agua, sino también la forma en que está estructurada la tarifa del departamento. Irrigación es un organismo autárquico con presupuesto propio. Los recursos que recaudamos son los recursos con los que sostenemos toda la gestión a lo largo de todo el año presupuestario, entonces somos muy celosos a la hora de hacer esos cálculos. Y la idea es
modificar una tarifa que premie la eficiencia. Nuestra base imponible actual es por hectárea empadronada. Entonces, el que tiene una hectárea empadronada con papa y otro una hectárea empadronada con vid, paga exactamente lo mismo y tiene un coeficiente 1. Parecido a lo que comentaba Damián, los distintos usos vamos cambiando el coeficiente. La industria tiene 1,5 sobre la base del agrícola, el piscícola también tiene el 1,5 y llegamos al uso recreativo, que es el uso de aquellas familias que utilizan el agua cruda, no estamos hablando del agua potable, para el riego de espacios verdes, para llenar sus piletas, y ese tiene un coeficiente de 3 y hasta 4 sobre el valor agrícola. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que buscamos es mantener una tarifa baja para la producción y para aquellos que utilizan el agua con una finalidad que tiene más que ver con lo recreativo, como les comentaba. En la provincia de Mendoza, que es una provincia por demás árida, que solo el 3,5% está irrigada, el resto son tierras desérticas, tener un jardín con un césped inglés realmente es un costo a nivel de agua. Llueven 220 milímetros al año. No podemos depender del agua de lluvia para regar ningún jardín. Claro. Entonces, en este esquema de poner en valor el agua, estamos trabajando no solo en adecuar la tarifa, sino también hacer un ejercicio que creo que nos corresponde a todos los organismos que estamos gestionando el recurso hídrico, que es conocer nuestros costos de operación y mantenimiento, ¿sí? Cuánto nos cuesta mantener una red de una manera eficiente para que el agua llegue. Hay lugares en Mendoza donde la pérdida es del 50%, o sea, ponemos 10 litros de agua en cabecera de un canal y al final de ese canal llegan 5, porque 5 se pierden, se infiltran. Entonces hay un esquema de obras importantes que se están haciendo en este momento que implican modernizar los sistemas, llevarlos a un esquema de riego presurizado que haga que rinda más ese agua disponible. Pero no es lo único que podemos hacer. Nosotros estamos actualmente con un esquema de obras en los 103.000 millones de pesos. Son obras importantísimas que también nos lleva a pensar otra cosa. ¿Quién va a devolver esa obra? El Departamento General de Irrigación, históricamente, las obras que realiza las pone al reembolso y son reembolsadas por el propio usuario beneficiario. Estas obras son proyectos enormes donde el esquema de repago los estamos construyendo a nivel provincial pensando en un esquema de compensación para que las cuotas sean cuotas realmente accesibles para el productor. Este esquema de repago es a lo largo de 10 o 15 años, pero nos va a permitir tener en todo lo que es la parte de la conducción, que es desde que el agua llega al río, al dique y luego pasa por los canales matrices. Para los que conozcan Mendoza, la ciudad de Mendoza está atravesada por un canal matriz, que es el canal Cacique Guaymallén. Son canales enormes con un caudal muy grande de agua y esos canales mantenerlos y conservarlos de una manera adecuada para evitar estas infiltraciones son realmente una inversión importante. Pero no es la única inversión que nosotros necesitamos. Hay una inversión, no voy a poder... ¿Cómo? Ahí lo vuelven a poner. Ahí está, gracias. Yo les quería comentar que además de la inversión, bueno, la charla se dio así, perdón por lo desprolijo de la presentación, pero en irrigación hemos llegado después de muchos estudios y a través de lo que el plan maestro, que es un plan estratégico que estamos desarrollando, el agua que se utiliza en la producción agrícola, entre el 45 y el 55% se pierde intrafinca, o sea, dentro de la propiedad de cada productor. Estamos trabajando con un plan de capacitación
palabra que escuché un montón en estos encuentros y me parece súper importante, donde asesoramos a los productores para que puedan acceder a mecanismos de tecnificación, algunos más costosos, como puede ser un riego por goteo, otros mecanismos mucho más sencillos que a veces simplemente es poner algún tipo de bolsa que impermeabilice el ingreso del agua a la propiedad y que ayude a minimizar o a bajar esa pérdida intrafinca del recurso hídrico. Entonces, creo que es un trabajo compartido el que tenemos que hacer. Somos muchos las instituciones que generan la gobernanza en el tema de agua, irrigación, tiene a su cargo la administración del sistema, está el gobierno de la provincia de Mendoza, hay una dirección de hidráulica, hay un ministerio de medio ambiente, están los municipios que en numerosos casos son operadores de agua potable también, y creo que para que todas estas iniciativas prosperen y lleguen a un buen puerto necesitamos un esquema de gobernanza que tenga una mirada de mediano y largo plazo y le dé garantía a la ciudadanía de que lo que se está construyendo va a continuar más allá de los vaivenes que puede tener los cambios de gestiones políticas. Creo que es fundamental poder transmitir eso al usuario de agua para agrícola o para el que consume agua potable, que somos todos, la importancia de la gobernanza como un eje que puede garantizar que estas políticas públicas, estas políticas de inversión, estas políticas de capacitación, estas iniciativas de sincerar los costos independientemente de cuánto trasladamos o no a la factura, pero por lo menos que conozcamos cuáles son los costos de operar y administrar el sistema hídrico en la provincia, son fundamentales. Construir un presupuesto financiero acorde, sincero, que realmente sea una herramienta política y financiera que permita gestionar el recurso hídrico para la provincia, son desafíos que hemos comenzado y en los que pretendemos continuar. Bien. Bueno, tenemos una pregunta para Damián. Dice, a partir de la implementación del canon, ¿bajó el consumo industrial? ¿Y qué inversiones realizó la provincia con el aumento de recaudación para cuidar el recurso hídrico? No, el consumo todavía no bajó. Sí bajó algunos de los caudales que tenían declarado algunas industrias, ¿no? Porque como mencionaba en el apartado anterior, con la pregunta que me habías hecho en qué andaba la provincia de Buenos Aires, había muchas industrias que tenían caudales declarados y ellos habían modificado sus circuitos productivos, su layout de proceso, habían instalado nueva maquinaria y esos consumos lo habían bajado y no los habían declarado. Entonces sí vimos una disminución en cuanto a algunos consumos declarados de algunos actores, no solamente industriales, sino también agropecuarios. En cuanto a la segunda pregunta de en qué se invirtió, mira, por ejemplo, hasta el año pasado en la provincia de Buenos Aires no había un sistema telemétrico de aforos de los caudales de las cuencas, que ustedes en Mendoza pueden dar cátedra de eso por la situación que comentaste de déficit hídrico y me asombró de hecho el nivel de precipitaciones, 200, para magnificar, ¿no? las diferencias y la heterogeneidad que tenemos en nuestro país. Ella habló de 200 milímetros. Nosotros el año pasado tuvimos una de las peores inundaciones en la historia de lo que es el centro de la provincia de Buenos Aires, en la región de la Cuenca del Salado. La Cuenca del Salado es la cuenca más grande de la provincia de Buenos Aires, que abarca casi el 60% del territorio. En los municipios que más comprometidos estuvieron, que fueron los municipios de Bragado, Carlos Casares y 9 de Julio, la precipitación media es de 800 milímetros. Y el año pasado llovieron 2.000. O sea, 20 veces más de lo que cae en la provincia de Mendoza, ¿no? Increíble.
Pero bueno, justamente en el marco de este tipo de situaciones que se dan de excesos hídricos, se necesitan tener sistemas de alerta temprana. Esos sistemas de alerta temprana se generan generando información con mediciones las 24 horas de los niveles de las cuencas y de los niveles de las precipitaciones. Bueno, ya este año tenemos más de 50 estaciones hidrometeorológicas automáticas instaladas en distintas cuencas de la provincia de Buenos Aires y tenemos proyectado tener 150 finalizando el 2027. Así que parte de eso que hoy se está generando con el canon de agua está yendo a la inversión en todo el sistema hidrométrico de la provincia de Buenos Aires, que no contaba, sí contaba con un sistema hidrométrico, pero que eran de aforos que se hacían con nuestros agentes que iban, pero bueno, la provincia de Buenos Aires es muy extensa, no tenés el dato en línea, y bueno, hoy tenemos afortunadamente ya en 50 lugares de la provincia de Buenos Aires datos reportándonos de los niveles de precipitaciones y de niveles de los ríos y arroyos. Hacer un aporte. En el caso de la provincia de Mendoza, a lo largo de toda la cordillera tenemos estaciones hidronivo-meteorológicas que nos permiten medir la nieve que va cayendo a lo largo de toda la temporada de invierno. El año hidrológico en Mendoza comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre del año siguiente. Y ese año hidrológico cuenta con un pronóstico. Ese pronóstico se hace en base a la medición de lo que ha nevado, a las temperaturas que se estiman van a transcurrir en ese próximo verano, porque muchas veces si el verano es tardío, la nieve no se derrite, claro, y lo que esperamos recibir en noviembre lo recibimos en diciembre. Nosotros tenemos un tipo de producción que el productor a partir de septiembre, luego que termina sus prácticas culturales, ya necesita el agua, claro, y para eso nosotros contamos con una serie de diques que son nuestras reservas, con las que podemos comenzar con la temporada de riego, haciendo uso de esa reserva y esperando el agua que empieza a derretir y a escurrir por las diferentes cuencas. Los sistemas de información, los sistemas de medición creo que son fundamentales. Nosotros desde los 90 tenemos ese sistema en alta montaña, pero lo hemos ido bajando a lo largo de toda la red y hoy en muchas cuencas, ya en el canal, el productor puede saber qué caudal tiene en la puerta de su finca. Y si ese caudal es el que le corresponde de acuerdo a su superficie empadronada. Creo que, como se dice, lo que no se mide no se puede controlar, es así, y es una inversión enorme, pero que resulta hoy fundamental y creo que es un gran complemento de la infraestructura. Una pregunta que le hago a Natalia es, ¿ustedes han de alguna manera valorado o puesto en marcha algún sistema que beneficie a aquellos productores que hacen reuso del agua? Exactamente. Los establecimientos industriales que están en un registro de establecimientos, en la provincia de Mendoza son aproximadamente 1000 los establecimientos que hacen uso del recurso hídrico en sus procesos de producción. Tienen un incentivo, y es que en aquellos casos que el agua que resulta un excedente luego de haber concluido el proceso de elaboración, por ejemplo, del vino, ese agua tratada, si es utilizada nuevamente en sus procesos de producción, por ejemplo, una bodega, que el agua que surge del proceso de elaboración del vino, una vez tratada, pasa a la parte de riego, se le reduce en un 50% el canon anual. Una manera de incentivar desde la positiva el reuso también como un aumento de disponibilidad. Nosotros la oferta hídrica no la podemos manejar, solo la podemos medir y conocer como para poder anticiparnos. Pero acciones como esta, la del reuso, nos aumenta la disponibilidad. Claro. Entonces, generamos ese incentivo económico para que las industrias hoy vayan mejorando sus esquemas de tratamiento de agua y pudiéndolo reutilizar
y si no lo reutilizan ellos, poder volcarlo al sistema hídrico para que sea utilizado agua abajo en el riego de alguna propiedad. Claro, bien. Bueno, no habiendo más preguntas, le agradecemos la presencia y a los disertantes y bueno, muy buenas tardes.